Bienvenidos al episodio de esta semana de La Mala Educación, que va a estar dedicado a Arte Va 2024. Aquellos que estén disfrutando o consideren productiva la serie de La Mala Educación, suscríbanse aquí abajo ya mismo y recomiéndenlo. Compartiéndolo, por supuesto, porque tuve que suspender por un tiempo mis cuentas de Twitter y de Instagram, pero fueron cerradas por inactividad y bueno, esto me dejó fuera de las redes sociales, pero fue una muy buena oportunidad para quedar fuera de las redes sociales. Y para dedicarme a lo que realmente importa, que es la escritura. También se pueden hacer miembros de hecho estamos en Creta. Se puede ser miembros pagos de mi canal e ir recibiendo los cursos. Ya tienen los cursos de arte griego antiguo, romano imperial, gótico medieval, Trecento sienés y creo que también está teoría del arte según Rancière, feminismo básico y avanzado desde Judith Butler hasta la rematerialización, propuesta por el post-butlerianismo y eh, cómo distinguir arte de lo que no es arte. También hay un curso de la contracultura desde Aleister Crowley y Conan el Bárbaro y Hermann Hesse hasta el satanismo de principios del siglo XXI. Y la lista sigue. Hay al momento 45 videos cargados y es por suscripción mensual, por membresía paga mensual. En un mes va a haber el doble aproximadamente desde ya la mala educación de Cañete. Esto que están viendo es gratis, por lo cual aprieten el like y suscríbanse y compártanlo. Esto es un favor que les pido para que pueda verse. Pero volvamos al tema que nos convoca, que es la Feria de Arte Va 2024. Esta es mi reseña, que según entiendo ha sido la mejor de los últimos años. No por lo que se mostró, sino porque finalmente mostró un nivel de honestidad que permite dar un diagnóstico no a futuro, sino en tiempo presente del precio del arte argentino para inversores y coleccionistas. Por supuesto, inversores y coleccionistas que estén interesados en comprar este tipo de arte. Y también señalar una tendencia que va a ser cada vez más fuerte en el tipo de arte argentino a imponer. Respecto a esto último, voy a plantear los problemas que este tipo muy argentino de arte que voy a señalar, eh, puesto a la venta, tendrá para inversores y coleccionistas. Yo resumiría Arteba en tres temas: precios, fetichismo archivístico y la cuestión de la autenticidad de la obra de arte. Como siempre, el medio encargado de reportar con exultante optimismo los resultados del mercado argentino es siempre, sin dudas, el mercado, el diario, perdón, La Nación. Miren, miren, quiero bajarles. Con periodistas como Celina Chatruk, quien comienza su crónica citando a una galerista en La Nación, ¿no? Que se confiesa exhausta de tanto vender. Estamos trabajando todavía, no doy más, dice, estoy exhausta, no puedo ni hablar, la galerista. Además está decir que esto ocurre en el día del cierre de la feria, lo que significa que la noticia es la gran cantidad de obras vendidas y lo que diferencia este año de otros es que mis muy informados informantes me cuentan que finalmente no es mentira. Señores y señores, habemos un mercado de arte argentino. O mejor dicho, habemos un mercado mensurable del arte argentino. Como es bien sabido, tanto en la Argentina como en el exterior, las ventas en el mundo del arte tienden a ser infladas para generar una burbuja que acompañe la burbuja inmobiliaria y el proceso de gentrificación que está muy vinculado a todo esto. Dicho de otro modo, tanto en la Argentina como en el mundo, lo que mueve a los precios del arte es
la expectativa que genera la oferta inelástica del producto. Esto significa que si no compras la obra de arte que te interesa, que en sí misma es un producto único, original, auténtico, no tendrás otra oportunidad para hacerlo. Hasta que reaparezca. Bueno, me pasé, como pueden ver, al interior, a interiores, porque no solamente es un calor infernal, sino porque son las 3 de la tarde. Y no solamente es un calor infernal, sino que además se recalienta el equipo y se frena. Así que bueno, ya vieron el paisaje y ahora estamos de vuelta en casa. Como bien sabido, tanto en la Argentina como en el exterior, las ventas en el mundo del arte tienden a ser infladas para generar una burbuja inmobiliaria y el proceso de gentrificación que está muy vinculado con esto. Dicho de otro modo, tanto en Argentina como en el mundo, lo que mueve a los precios del arte es la expectativa que genera la oferta inelástica del producto. Esto significa que si no compras la obra de arte que te interesa, que en sí mismo es un producto único, original, auténtico, no tendrás otra oportunidad para poder hacerlo hasta que reaparezca en el mercado secundario. El precio en el arte se fija entre una oferta y una demanda muy específicas, por lo que un cuadro vale lo que las partes consideren que ese cuadro vale. La diferencia entre el mercado del arte secundario, que son estas tiendas, o dicho de otro modo, el mercado que se hace o que tiene lugar a puerta cerrada, son necesariamente objeto de negociación y casi siempre van por precios que tienen que ver con el tipo de obra a la que uno se esté refiriendo. No me quiero salir del tema, pero lo voy a explicar de manera lo más sencilla posible. Como vengo diciendo en mi blog, y lo digo desde siempre, desde el 2015 en adelante, el arte no es negocio, salvo para algunos. Y por otras razones que tienen que ver con el monopolio del precio de ciertos artistas muy valorados, por parte de ciertos sujetos que monopolizan los precios, esto en los centros del arte mundial, no en Argentina, o por el lavado de dinero que es siempre bienvenido porque se presenta como que la burbuja sigue creciendo como en un círculo vicioso. Lo cierto es que este año aparecieron muchas obras que costaban $200.000 hace un año y este año fueron subastadas por 20.000. Esto puede obedecer a dos razones. Lo que se llama flipping de los especuladores, es decir, comprar y vender enseguida, o a que se pinchó la burbuja. Lo primero ocurre cuando un artista se pone de moda. Por ejemplo, la Chola Poblet. Y viene una gran colección internacional y la compra a 70.000 libras, a 70.000 dólares o euros, ponele. La galería dice que se vendió siempre, infla un poco, 80.000 o 90.000, y 10 personas terminan pagando, ponele, 90.000 o 100.000. 10 personas. Esto significa que tenemos 6 personas interesadas en ese momento, o 10, en pagar ese precio. Pero de pronto 2 de esos necesitan el dinero, se divorcian, o son especuladores, y la ponen a remate y la obra sale a 15, porque no hay tantos interesados. Mataron al artista. ¿Me explico cómo funciona el mercado? Puede pasar lo opuesto, que se compra en remate a 100.000 dólares y luego salen el resto de los que tienen obra de ella a vender y no hay gente dispuesta a pagar porque recuerden que los interesados ya pagaron por lo que se vende a 10.000, es decir, no hay interesados. Un ejemplo de esto último es el del Rojas, que el remate de el juez Bruzone trató de salvar y ahora aparece el otro coleccionista de cuyo nombre Igonikov,
que quiere hacer lo mismo, pero no con la década del 90, sino con la década del 2000. ¿Por qué? Porque no hay obra disponible en el mercado. En las ferias la cosa es diferente. El mercado secundario, que es el mercado tras bambalinas en las galerías, y el mercado de las casas de remate, que es lo que vengo de explicar, es muy diferente a las ferias de arte. Las ferias de arte funcionan de otra manera, que resumiría en tres modos. Promoción del arte como actividad social de interés público susceptible o no de financiamiento directo del Estado, como cuando Macri financió a la Galería de Benzacar para que fuera a Arco. Es una locura. El segundo es el engrandecimiento de la burbuja del mercado interno en el mejor de los casos, o en el peor, el anuncio público de que existe tal mercado mediante la confirmación a modo de mantra pronunciado por las sacerdotisas Zacarías o Chatruc de que el mercado crece, crece y crece. Es decir, esto es la Nación desde hace 15 años, 20 años, y te vienen diciendo lo mismo. Y, como vamos a ver, se probó mi teoría. Desde ya, el diario La Nación reporta todo esto como si estuvieran todos sus periodistas puestos con anfetaminas. El tercer modo de funcionamiento es la performance pública del comprador comprando a la vista de todos, o al menos anunciando que compró. Esto es algo que en una estructura social tan volátil como la Argentina, de ascenso y descenso social, sirve y permite medir otras cosas. Sobre todo en la era macrista, en donde hubo, y kirchnerista, en donde hubo un cambio de manos del dinero. Pero si de medir hablamos, en esta edición del 2024 pasó algo mucho más productivo, y es que las obras anunciadas como vendidas fueron realmente vendidas. Y esto ocurrió por una razón. Los precios del mercado argentino, tanto joven como consagrado, se volvieron entre realistas y baratos. Esta es la primera vez que ocurre desde que tengo uso de razón, así de honestamente. Lo otro que, que quedó confirmado es que no hay obra importante de artistas argentinos ni consagrados ni en camino de consagración a la venta por la sencilla razón de que o están en instituciones o en colecciones institucionales. Y los coleccionistas que podrían, tipo Ikonikov, salir a vender, creen que vale más de lo que vale, por lo que tienen un trabajo duro e intenso por delante para ponerlos en valor. Ese trabajo, para ser honesto, en la generación de artistas del 2000 tipo Diego Bianchi o Belleza y Felicidad, es casi imposible. Por eso, los precios son bajos. El resultado de esto es que desaparece el mercado secundario, desapareció. La plaza está seca de obras que puedan permitir inflar al mercado. Siempre arrastrado por el mercado internacional, y la teoría Love are not people finalmente se confirmó. Pettoruti no arrastra, Pablo Suárez tampoco, en un contexto de recesión global. Los coleccionistas no se quieren desprender porque temen que se confirme la verdad, que es que en lugar de tener la pensión asegurada, en realidad le quedan $100.000 o 150.000 en el caso de Pettoruti. Con suerte, y además vendés uno cada 3 años. O el caso de Pablo Suárez. Digamos que se pedían cifras de $100.000 y Pablo Suárez hoy no vende a 15.000. En síntesis, lo que se logró este año fue algo muy importante, que fue poner un precio de base y un precio tope al mercado de arte argentino disponible en serio. Voy a proceder a decir cuáles son esos precios. Lo que Arteba permitió ver es que al día de la fecha el precio de base de una obra de artistas jóvenes no consagrados, considerados por la Fundación Arteba como aceptables como arte en proceso de hacer carrera, es, según la feria Arteba y Selina Chatruc, de entre $300 y $400. Esto significa que esto es regalado. Esto significa que en la realidad es de $200.
El precio tope de obras de consagrados ronda los $120.000. Es muy bajo, con alguna excepción llegando con furia a los 130.000 o 150.000. En la realidad, yo lo pondría en 80.000. Lo que es un tanto triste, pero finalmente realista. Y por eso hubieron muchas ventas, ya que hubo gente que necesitó vender y otra que necesitó comprar. Pero los precios fueron realistas. No me voy a poner a ahondar en los ejemplos porque los tienen todos en La Nación Online, pero voy a dar algunos. Por ejemplo, en la sección Utopía tenemos a la Galería Grasa de los Agote vendiendo obras que, según confiesan, van entre los 400 y los $3.000. Si el hijo es igual de versero que el padre, que fue mi agente inmobiliario, y una pesadilla, estamos hablando de 200, 250 y 1.000, $1.500. En el caso, por ejemplo, de Dana Ferrari. Según Chatruc, se vendieron 33 pinturas coloridas de Dana Ferrari. La pobre de Chatruc, lo único que puedo decir es que son coloridas y no que son copias literales de Joyce Kozlov, de sus obras postmodernistas decorativistas de la década del 70. Recordemos que la Galería de Agote exhibió como artista el juez Bruzzone, como artista, que honra nuestro arte como referente de la contracultura, siendo juez federal o camarista, lo que habla bastante oscuramente de nuestra contracultura. Luda Ferrari puede verse con mucha, y digo mucha, buena voluntad, como un homenaje a cierto Dana Ferrari, no León Ferrari, a cierto feminismo de la segunda ola, pero el modo de presentación y la traducción escolarista que hace de un original oscuro, digo oscuro porque no lo conoce nadie, y no anunciado, Kozlov, es dudosa. El homenaje a Spilimbergo con aspiraciones de Remedios Varo o Leonora Carrington de Verónica Gómez de Cot tiene mejor manufactura, pero compositivamente y temáticamente es cut and paste y es la nada misma. Y hace también un guiño a ese feminismo Joyce Kozloviano en los patterns de la parte de atrás. Es decir, es como el homenaje a ese feminismo, pero muy, digamos, es como muy reflexivo, es muy básico. Es interesante el recurso al pasado en tono irónico de pucherito de estas chicas. Son chistes, pero son chistes fríos y distantes. Y un arte que se vuelve interesante porque hace lo opuesto a lo que dice hacer. De ellas se vendieron 16 obras. De Trinidad Metz Brea, que fue presentado por Bale, de verdad Factory, que voy a pasar el tema de la mala educación, vendió 14 piezas y es mucho más interesante que las otras con guiños. Esta a Miguel Harte, el cómic, Hermann Hesse, y ya hablaremos de esta artista que nació en el 94, con lo cual estamos hablando de alguien que roza los 30. Treintañera ya es Julia Padilla, nacida en el 91, que como Metz Berea fue comprada por el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, y debo felicitar el buen ojo de Norton y su equipo en este caso, pero no hay más artistas, hay problemas de teatricalismo escénico de museo exagerados. Es decir, son obras son obras que posan como obras de arte. Respecto de la compra del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, los artistas son muy jóvenes para ser comprados por este museo, por lo que visiblemente la asociación de amigos no estaría aportando recursos suficientes como debe ser con un museo con tanto presupuesto. Y ya que estamos, tengo una pregunta. Norton fue nombrada cuando yo todavía estaba en Argentina. Es decir, fue nombrada por Macri jefe de gobierno, sin concurso. ¿Piensa quedarse ahí hasta morirse? ¿Hasta retirarse? ¿Cuándo se retira? ¿Cómo es la onda? Porque es joven. Su gestión lleva más de 20 años sin concursar. Bueno, no es el tema que nos convoca. Otro ejemplo de compra institucional es el de el MAC de Salta, que compró obra de Lucila Grandín, que pertenece a la Coterie de Cot,
cuyo resultado visual es dudoso, pero concepto más que interesante, desde un punto de vista feminista. Tipo las brujas, las siervas, los botánicos. La caga cuando se mete con lo científico y no lo resuelve. El problema es obvio porque hay dos lógicas que se dan de frente, lo científico y la brujería, y no logran resolverse en su obra. Ana Clara Solar de la Galería Quimera, así también como Santiago Gasquet de la Galería Piedras, oscilan entre la ilustración y el arte. ¿Por qué? Porque es barato y es rápido de hacer. Estos artistas vendieron 20, 30 obras. En la enumeración de Chatruc, el único hombre es Santiago Basquet y el otro, Santiago nombrado, murió de sida, era queer, amigo mío, y fue Santiago García Sáenz, quien fue comprado para el Guggenheim de New York por un buen ojo de Pablo León de la Barra, que sigue empleado en esa institución, en la parte latinoamericana, quedó ahí, y una obra muy menor de Londaibere, que se va a la Reina Sofía, con lo que uno entonces se ve el interés del mercado internacional, y mi próximo libro da justo en el, es decir, les va a dar, es en inglés, en principio, se va a dar les va a dar unos anteojos para poder ver este tipo de arte de manera mucho más efectiva. Esto pone en evidencia dos cosas. Lo primero es que vender 30 o 15 obras de un solo artista habla de un mercado que no quiere pagar más de un mínimo. Y una galería que necesita vender para sobrevivir, pero no tiene margen para jugarse por piezas más grandes. Es decir, Arteba, en estos casos mencionados, se convirtió en un kiosquito que cobra en dólares, pero vende obras como si fueran facturas y pan francés. Hay algo de desrespeto al arte en sí mismo, en la serialización de 15 o 20 obras vendidas, que no son serializadas, son auténticas, son originales, son únicas. De por sí, no parece muy serio. Yo tardo 3 o 4 años en escribir un libro. Esta gente hace una obra por día, o dos. Lo otro que queda en evidencia es la falta de obra importante de la década del 80 y del 90 y de recursos de las instituciones que invirtieron en veinteañeras mujeres para quedar como si tuvieran que seguir un protocolo de las políticas de identidad. Chatruc hace un apartado para referirse a la muy homosexual colección Oxenford, que compra arte gay. Ya venía obsesionado con Peter Huger, ahora agrega Kuropatua, García Sáenz, Lamborghini, etc. Digamos, está claro el perfil, porque no era claro el perfil de la colección Oxenford, ahora el perfil de la colección Oxenford es ese, y la apoyamos. Prestamos mucha atención a eso. Finalmente, Ale, más allá de todas nuestras diferencias, finalmente podemos identificar un sentido en lo que estás haciendo, más allá de ¿no? la muestra de guita. La relación entre el coleccionismo y argentino y salida del closet sigue siendo una variable a tener en cuenta de los tiempos de Erlitzka y Ignacio Librandi. La compra de un Juan Grela por parte de Eduardo Constantini es prolija. Amo de Grela, ya que no hay Emilia Gutiérrez sin Grela. Pero todo esto se los dije porque es lo que se dice de Arteba, y lo prolijé. Pero yo creo que lo más importante de este Arteba no es lo que Chatruc señala al transformar Arteba en una especie de kiosco, sino en el proyecto de Mesraji para del Infinito y Cosmocosa, que vienen apostando inteligentemente desde hace varios años a la presentación de obras efímeras en forma de documentación, en donde la variable temporal, como en el caso de Del Infinito y Emilio Renard, se reconstruyen, o se reconstruyera, documentara, y la pregunta es, ¿qué es lo que se vende y a quién? Es en este punto en el que el mundo comercial hace el trabajo de la academia en la Argentina. O mejor dicho, en la Argentina, la academia, y por esto me refiero a la carrera de Historia del Arte de la UBA, porque la crítica está tomada por la carrera de Letras de la UBA. Y el mercado van por rieles totalmente separados, paralelos, y no se tocan ni por casualidad. Ahora le llegó el turno a Oscar Boni, por ejemplo, quien viene vendiendo en Cosmocosa, y su hija Carola Boni ya tiene bastante experiencia en el posicionamiento de su obra,
como una obra compleja de posicionar por la falta de documentación, en donde gente como Mauro Litzka la primereó en el MoMA vendiendo el registro fotográfico eh, de la familia obrera. eh, pero ahora ese momento del arte argentino reaparece con fuerza. Y me parece que Celina Chatruc no haya hecho en ninguno de sus informes de La Nación ni siquiera mención a la emergencia de la documentación comodificada del registro performativo del arte de fines de la década del 60 y del principio de los 70, ameritan su despido. Si yo fuera jefe, la he hecho. Es decir, no ver ese cambio en arte va yo creo que es un cambio clave. Cuando digo falta de documentación, digo que lo que ocurrió en arte va fue que la archivofilia o el fetiche del archivo que invadió los centros académicos del norte global, por ejemplo, el Museo de Houston, que me dio el premio, pero me lo dio porque la consigna también era usar los documentos de su archivo, nos lleva a hacernos preguntas respecto de qué es archivo y qué no, y qué es obra de arte y qué es documento o documentación. Por ejemplo, un pionero de esta confusión es Mauro Litzka, quien allá en el tiempo la vio con total claridad y comenzó la Fundación Espigas y compró la carta de renuncia de Pablo Suárez al Instituto de Itela, tras Tucumán Arde y el golpe de Onganía y las palabras de Klimovsky. En un principio de la carta tenía como objetivo ser parte de una carpeta y entrar en el archivo de la Fundación Espigas. Pero pronto Arnesca, que quería abrir una galería, la enmarcó y la transformó en obra de arte. Pero esa carta nunca supuso ser enmarcada, por lo que todo esto hable a una serie de consideraciones sobre los aspectos espectrales de estos registros reconstruidos por los investigadores de, por ejemplo, la Galería del Infinito. ¿Por qué esto es importante? En principio porque si se tiene en cuenta que Oscar Mazzotta publicó por escrito el concepto de arte desmaterializado un año antes de lo que el canon del arte universal lo reconoce, que al día de hoy se lo adjudica a la curadora norteamericana Lucy Lippard, quien fue invitada por Glucksberg allá hacia fines de la década del 60 al CAIC en un acto de chupamedismo que debería haber sido usado para ponerla en su lugar y no para borrar a Mazzotta, ella vino, vio y plagió. Dicho de otro modo, lo que está ocurriendo gracias a Mizrahi de la Galería del Infinito en Arte Van, y en cierta medida también vino ocurriendo con Rolf, que fue pareja de Mizrahi, y Cosmocosa. Pero en el caso de Cosmocosa, por lo menos en lo que tiene que ver con Patata Orea, es muy desprolijo, o es menos prolijo y eficaz. Porque lo que es elevado a objeto artístico por la desesperación de Cid González Paz, que es el que se queda porque él decide con el archivo de Batata Barea, porque está por ahí, es transformar a objetos miscelánea del archivo en arte. Bueno, esto claramente el mercado como que no tuvo interés en esto. Es decir, no tiene sentido. Eso no es arte. El arte de Batata Barea pasa por otro lado. Es decir, Rolf, como cosa, del infinito. Desprolijos, prolijos, ineficaces, eficaces. Es lo que se está elevando, no solamente lo efímero, sino que se desplaza el rol de la galería de arte en tanto fuente de valor. En esto hay un desplazamiento del artista, generalmente muerto, al heredero que garantiza como arte de magia que ese objeto puesto como registro original de un evento efímero que tuvo lugar en el momento posiblemente más rico del conceptualismo político argentino, que fue finales de la década del 60, hasta el comienzo de la violencia isabelita como auténtico, sea puesto en valor. En ese periodo tenemos las experimentaciones comunicacionales de Jacobi, los happenings de Ditela,
el Centro de Experimentaciones de Arte de Rosario, Tucumán Arde, Oscar Boni, o como fue el caso de la Galería del Infinito, escultores efímeros como Emilio Renard, sin quien no existiría Maresca o Miguel Hartel, por ejemplo, digo. Con lo cual, que esta investigación adquiera visibilidad me parece brillante. Para mí, esta es una movida muy inteligente porque permite a Arteba salir del fetichismo de la pintura mediocre de los egresados del Yuna, que nombré al principio, o rascar en el fondo del tarro del arte objetual, también pintura, escultura, de Beaux-Arts. Y lo más importante es que nos permite salir del perverso círculo vicioso de la tetrarquía de los neofigurativos, la nueva imagen de los 80 y 70, neofigurativos, o sea, esa tetrarquía de Rómulo Macho, Yuyo Noé, Deira y Marcia Schwartz, con sus ramificaciones, por un lado, con pretensiones de realismo socialista caricaturesco tipo Marcia Schwartz. No vaya a ser cuestión de que se termine creyendo de que el arte político argentino es la burguesa de Marcia Schwartz, o lo que vino de la mano de Gluckner en Bellas Artes. Si se quiere, eso es lo más, si se quiere, lo más mediocre del arte argentino. El problema de la estrategia del infinito con la puesta en valor de la documentación, del archivo, de lo efímero, performativo y conceptualista, es que y político, es que mientras transforma a la investigación en un fetiche, lo que difícilmente es investigación, ya que va a estar siempre presionado por llegar al mercado, y digo, llegar al mercado como objeto, a la venta, va a terminar desarmando la integridad de los archivos. Que fue, por ejemplo, lo que Cosmocosa casi hizo, o hizo, no sé. Y no pudo, ojalá, por falta de interés en el archivo de Batoto Barea. Thank you. Pero, ¿qué es lo que se pone a la venta? Esta es la pregunta. Una carta puesta al lado de una foto como registro de un momento efímero de performance en el caso de Renard o de Peralta Ramos. Renard, que interactuaba con sus esculturas orgánicas hechas de papel maché, muy rápidamente destruidas y descartadas. ¿Qué hace un coleccionista con esto? En Argentina un coleccionista cuelga esto y esto parece difícil y científico y le da una aura de seriedad a su colección. Pero el problema con esta seriedad es que no es tal. Porque en Argentina lo que hay, y esto es una decisión tan deliberada como la cleptocracia en la democracia, es una falta total y absoluta de catálogos razonados. En Argentina no hay un solo artista con catálogo razonado y de archivos serios, que generalmente son hechos por personas supuestamente especialistas, pero que en realidad no tienen la formación suficiente. Me la juego. Un ejemplo es Marcelo Pacheco y el catálogo de Oscar Boni, que hizo una suerte de catálogo, pero no es un catálogo razonado, es una cosa media en el medio, que es un terrible bodoque desorganizado, autorizado por la heredera, que sabe menos que él, y Carola, y todo manchado por el interés del mercado. Esto no es una puteada, sino una pregunta de qué garantía se tiene de que esta gente que estuvo en la gestión tantos años, Malva, Mamba, por ejemplo, y no tiene tiempo para leer o para estudiar, y cuando leyó mal allá en el tiempo, sin los recursos necesarios, se imponga a la palabra de los herederos cuando estos exijan la guita. Y la verdad, apunte hacia otro lado, porque el curador o el investigador en Argentina está a sueldo del artista o del heredero. Y si el intermediario es el legalista, ya está. Vos escribís lo que te digo. Esto es preocupante porque el valor de estas copias puede ser alto y en este Arteba hubo un desembarco de la planta designada como encargada de la desregulación anarcocapitalista financiera por parte de Javier Milei. Ojo con esto, me refiero a Federico Sturzenegger,
con quien compartí mesa en un casamiento en Rosario hace casi 25 años, estaba de novio con una tal Analía Segal, una artista, y conoce perfectamente los mecanismos del arte contemporáneo del mercado. La buena noticia es que el anarcocapitalismo, el anarcocapitalismo acabó con la estupidez de hiperregulación de cuadros de entrada y salida impuestos por Cristina Kirchner, que era una locura y asfixiaba a cualquier galería. Cuando yo tuve que traer cuadros míos a Inglaterra sin hacer todo el papeleo ridículo, fue un calvario. Y no quiero ni saber lo que fue exportar obra a cualquier lado en el mundo, porque es prácticamente imposible. Ese tipo de impedimentos se ha comprometido el gobierno de Milei a liberarlos. Pero esto tiene un lado B, y es la impresión de papelitos de investigación onda del infinito, como cosa con la venta de Carola Boni. Y que en nombre del archivo y la investigación, de la investigación científica y la conocida corrupción de los familiares de los artistas para seguir sin tener que laburar, pueden tranquilamente derivar en una alternativa a la impresión de billetes y a la corrupción de money laundering de Nacho Gutiérrez Saldívar en la Galería Zurbarán, pero versión era Milei, en un esquema internacional globalizado y liberado y desregulado de lavado de dinero. Es decir, en Inglaterra, por ejemplo, el mercado del arte está totalmente regulado, es decir, en términos de lavado de dinero. En la Argentina lo que está regulado es la entrada y salida, pero la desregulación total, que todos aplauden, ojo con eso también, ¿eh? En ese sentido, la presencia de tantos funcionarios del sector económico y financiero en Arte Va se celebra y preocupa. El otro aspecto al que me quiero referir y es a la relación entre el fetiche del archivo y el país obsesionado con la memoria, que pasa como si de un péndulo se tratara, de una obsesión por la memoria, como fue el caso del kirchnerismo, a una obsesión por el pasado, con diputados yendo a visitar a torturadores de la ESMA, con promesas de sacarlos de la cárcel, los ciudadanos celebrando en las encuestas a Patricia Bullrich porque reprimen a los viejos y recurren a los métodos de la dictadura militar. Entonces, esta archivofilia que estamos presenciando tiene que ver con una relación compleja que tenemos por el pasado. Porque lo que yo estoy llamando la atención es a la posibilidad de la corrupción de esa archivofilia. Pero también lo que está haciendo Mizrahi está renovando potencialmente al arte argentino. Me puse la palabra al revés. Está renovando al arte argentino. El arte va. Y esto es algo a celebrar, porque esta desesperación por vender pinturitas de Galería Grassa, Galería Cot y demás, o objetos tipo que son un hueso, estas cosas tipo de el argentino pasado por la dictadura, tipo un hueso, un poco de sangre y en el medio un coso de metal. Bueno, chicos, onda arca. Pasaron ya, ¿cuántos? 15 años de eso. Eh, por eso este Arteba fue, para mí, a mi juicio, un muy buen Arteba. Para resumir, es un Arteba que puso cada cosa en su lugar. Dana Ferrari, creo que se llama así, ¿no? Dana Ferrari es una cachivachera. ¿Viste las cachivacheras? ¿Te acordás las cachivacheras de Juana Molina? Bueno, ese tipo de artista. Dale un spin, digamos, tratar de hacerla cool, poner un poquito de feminismo. Son cachivacheras. Estas no son feministas, son cachivacheras. Y esto permitió, sobre todo por las ventas y la indisponibilidad, perdón, de arte de alto nivel, permitió, o de buenas obras, porque está seco el mercado, están todas en colecciones o en museos,
Entonces ya es como que el mercado argentino se secó. Entonces, el problema que hay es que en los 90 y los 80, toda esta cosa de el kitsch, la figurita, la pelotudita, la papelita, eso tiene también sus límites. Porque, en principio, por ejemplo, Omar Esqueriro, la muestra que hubo, curada por esquiabilidad, estaba totalmente restaurado, mal restaurado, exageradamente restaurado, y además ni siquiera son ellos los herederos. Es decir, digo, es una generación que no se archivó bien, no se documentó bien y tiene todo un circuito de académicos, me incluyo, alrededor, que vienen teorizando sobre ellos, pero las obras en sí son o muy pobres o no están en el mercado y ya es tarde. Lo que pasa con la contracultura, con el underground, y ese tipo de performance, vos podés valorizarlos, podés hacer, ahora yo se lo dije así González Pasco para tocar, podés hacer el intento que se te antoje. Ahora, te aferraste tanto a ese archivo que la gente se olvidó. Entonces termina siendo una cosa de elite, de un grupito que se juntan a lamerse las heridas y a celebrar a Batato Barea en términos cristianos. Eres Malva, San Batato. Que Batato se hubiera caído, digamos, se está retorciendo en la tumba escuchando eso. Lo de Mizrahi y el sincera, esto del archivo, como archivo científico que se acerca al mercado. Yo en Mizrahi pongo fichas. En Cosmocosa, en Rolf, no. Porque no les da. Al único que les da es a Mizrahi. Porque es una idea que tiene margen. El problema con eso es que eso se transforme en el nuevo fetiche, que es lo que va a pasar. Porque Mizrahi lo va a imponer. Pues boludo no es. Y eso termina desmembrando los archivos, pero también creando una suerte de arte de lo efímero que no suponía ser tal. Y este es el gran dilema del arte argentino, porque lo mejor del arte argentino en los últimos 50 años fue su arte dematerializado y su arte descartado por Sidoso. Entonces, no está. Y por el otro lado tenés Arteba que te está diciendo, cada vez vamos mejor, cada vez vamos mejor. Esta vez fueron mejor, porque finalmente se ubicaron con los precios. Al resto, digamos, le va mal. A los que no bajan los precios. Pero es la primera vez que los precios se colocaron es como que Arteba aceptó la crisis, aceptó ser un kiosco y funcionó como kiosco. Y esto es saludable. ¿Por qué? Porque es como hay un hiato entre la sobreregulación y la promesa de la desregulación. Ahora, cuando se desregule, si llega a usarse de vuelta, como en la década del 90, que este fue el gran problema, como en la década del 90, el arte como vehículo de lavado de dinero, de corrupción, ponele, en el caso de la década del 90 de Menem, eh, eso te arrastra todos los precios para arriba y te genera una burbuja en donde nadie compra, salvo tres ventas en 3 millones que después te la tenés a Chatruc como una foca y, y el Estado invierte fortunas en el IUNA. Nos vemos la semana que viene con mi opinión sobre lo que pasa entre Esmeralda Mitre y su madre. Y creo que
soy una persona posicionada en una posición, en un lugar indicado como para hablar de ese tema. Quiero, por supuesto, hablar del tema no en términos de chisme, sino en términos de el problema de la identidad. De la identidad tanto como identidad aristocrática, como de asignación de la identidad de la locura, la identidad de la drogadicción, el proceso que estamos viviendo de acusaciones mutuas y criminalización, no en la familia Mitre, sino en toda la sociedad, de criminalización. Y quiero aportar un poco de historia también a la relación entre cultura, droga y autodisolución, eh, como necesaria para una vida artística o para un tipo o para una vida de reflexión. Freud vivió opuesto, digo, llegado el caso. Y no tendríamos Buenos Aires y todos ustedes sin lo que tomó Freud. Y además Buenos Aires está puesto, como me dijo el otro día una estúpida, por drogas legales. Nos vemos la semana que viene.